La política, ahora paso a responder sus preguntas. Ciertamente la primera pregunta es muy importante. ¿La política influyó en la educación boliviana? Por supuesto que sí. Y también la educación influyó en la política. O sea que, si nos explicamos, más ha influido la educación en la política que la política en la educación. Muy pocos políticos han planteado en sus programas, en las elecciones, en su desarrollo político, los problemas de la educación. Nunca les ha interesado mucho. Muy pocos gobiernos se han preocupado. Yo le diría, en la historia de Bolivia, el gobierno de don Tomás Frías en el siglo XIX, fundador de 3 universidades, de varios colegios. También podemos decir lo mismo del mariscal Antonio José de Sucre y de Andrés de Santa Cruz. Pero en el siglo XIX tal vez de nadie más. Manuel Isidoro Belso también se preocupó por la educación. Pero eran épocas muy turbulentas y se pudo hacer muy poco en el siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX la política no dejó desarrollarse a la educación. Había demasiadas revoluciones, llamaban, golpes de Estado, tremendos, ¿no? Se puede decir que la educación del siglo XIX casi no existió, a pesar de los esfuerzos de estas 3 personas que le he mencionado. ¿Ya? En el siglo XX, los liberales se preocuparon por la educación. El gran partido liberal, ¿ya? Sobre todo el gobierno de don José Manuel Pando y de don Ismael Montes se preocuparon mucho por la educación. Fue así que en 1910 se crea la Escuela Normal de Maestros de Sucre y poco después la Escuela Superior de Maestros de La Paz. ¿No es verdad? Y recién comenzaron a formarse educadores en Bolivia. Téngase en cuenta que en el año de 1910, antes de la fundación de la Escuela de Sucre, en todo Bolivia no había más que 8 maestros titulados, y los 8 se habían formado en Chile. En ese año podemos decir que el analfabetismo en Bolivia superaba el 95%. ¿Ya? No había prácticamente educación femenina y educación indígena, 0 en esa época. Entonces, la política no dejó que se desarrolle la educación, con excepciones honrosas, como le he dicho yo, en el siglo XIX, y sobre todo con excepción del Partido Liberal, que crea el sistema educativo nacional, el Partido Liberal. Y después, el siguiente gobierno que se preocupa por la educación boliviana es 50 años después, casi 50 años después, el 55, es el gobierno de Paz Tensoro con la reforma educativa y la creación del Código de la Educación Boliviana. ¿Ya? Entonces, en todos esos otros años ha habido iniciativas particulares como la de Warizata, pero los gobiernos propiamente no se han preocupado por la educación gran cosa. ¿Ya? Podemos decir que la política, en cambio, ha perturbado a la educación de una manera tremenda durante todo el siglo XX. Hasta que al final del siglo XX, otro gobierno, el gobierno de Paz Extensor otra vez, decide alentar las posibilidades de una segunda reforma de la educación, que se aprueba precisamente en el gobierno en el primer gobierno de Sánchez de Lozada. Debería haber una política educativa estable, que sea política de Estado. Desdichadamente, las grandes reformas que se propiciaron el año 94, con la reforma de la educación boliviana de la Ley 1575, en gran parte fueron desestimadas por el actual gobierno y dejadas a medio camino. Particularmente la descentralización de la educación, la regionalización del currículum y la formación de maestros en universidades en una forma más científica.
El gobierno de Paz Tensoro prácticamente liquidó el analfabetismo. En el gobierno actual se ha terminado de liquidar el analfabetismo y podemos decir que en Bolivia no hay analfabetos. Este gobierno tiene el mérito de haber terminado con los maestros interinos. Ese es un gran mérito de este gobierno de Evo Morales. Eso es lo que puedo decirle contestando a la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, no es un medio de adoctrinamiento. La educación no es un medio de adoctrinamiento, pero puede ser usada como un medio de adoctrinamiento. Y en ese caso, la educación se desnaturaliza. Porque la educación es la formación de la persona humana. Y consiste básicamente en el desarrollo de sus potencialidades y de sus capacidades. Cuando se usa el adoctrinamiento, la propaganda ideológica, con fines que no tienen nada que ver con el desarrollo de la persona humana y de sus potencialidades, se está desnaturalizando la educación. Muchas gracias. Y si podría preguntarle una cosa, ¿cómo ve la nueva ley actual en Bolivia? La ley actual en Bolivia tiene cosas positivas, sin duda alguna. En algún modo responde a los postulados del informe de la UNESCO, la educación en el siglo XXI, el informe de Delors. Pero desnaturaliza este informe al ideologizar excesivamente a la educación, al darle un contenido ideológico sesgado con el que no todos los bolivianos están de acuerdo. Y entonces en gran parte se convierte en una educación adoctrinadora, como dice en su pregunta, ¿no es cierto? Quiere influir en la mente de los jóvenes y de los niños mediante el adoctrinamiento, y eso no es correcto, ¿ya? Entonces hay cosas buenas en la actual reforma de la educación, como es el enfoque sociocomunitario productivo, ¿ya? Como es la eliminación de los maestros interinos, como es la eliminación definitiva del analfabetismo, pero un aspecto negativo que es el adoctrinamiento. Y la otra cosa negativa en este gobierno ha sido la recentralización de la educación, que no está permitiendo el desarrollo autónomo de la educación de acuerdo a las características de cada departamento. Gracias, muy amable.